Amén. Feliz sábado, hermanos. Señor nos bendiga en esta mañana por traernos a su casa de oración. Hoy en su día de reposo, un día santo, un día bendito. Y le damos las gracias a Dios por ello. Bien, estamos ya 21 de febrero, ¿no? Y le doy las gracias a Dios, primeramente, un testimonio corto. Para mí el mes de febrero es un mes especial, porque cumple años este servidor, ¿ok? Pero no solamente eso, para mí es mucho más especial porque en el mes de febrero, un 12 de febrero del 2005, le entregué mi vida a Cristo. El nuevo nacimiento, que es el que realmente cuenta en la vida del cristiano. Y ya son 10 años, hermanos, 10 años de un continuo caminar. Y viendo hacia el pasado, es el mismo Otto con los mismos errores, con las mismas debilidades, pero con una nueva visión. Y es una visión no en este mundo, sino hacia la Canaán celestial. Y es la visión que cada uno de nosotros tiene, y por eso es que somos adventistas del séptimo día. Amén. Y les damos las gracias a Dios por eso. Pero bueno, vivir en la vida cristiana es sinónimo también de trabajo. Amén. De trabajo. Pero no es un trabajo fatigador, no es un trabajo que te mantiene agotado, te mantiene cansado o te obstina, sino que es un trabajo que te renueva como las águilas, dice el Señor. Es un trabajo que cada día te renueva. Entonces, en esta mañana quisiera que habláramos un poco acerca del trabajo, ¿ok? Quisiera que colocáramos ahí la diapositiva. Y vamos a hablar un poco acerca de los conflictos laborales. Porque el Señor, en su palabra, también compara el reino de los cielos con un entorno de trabajo. Y me llama mucho la atención esto, que el Señor compara el reino de los cielos con un entorno de trabajo. Y allí vamos a verlo en Mateo capítulo 20, pero antes de que nada, vamos a orar. Bendito y cariñoso Padre, gracias te damos por el privilegio de abrir tu palabra, porque tú nos hablaste en parábola, Señor, de tal manera que todos pudiéramos entender. Al abrir tu palabra te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, y que tu Espíritu Santo nos motive a tomar esto por obra. En nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de abrir la palabra, quisiera dar un anuncio especial, y es que luego de junta, inmediatamente luego de la predicación, va a haber una pequeña junta de iglesia, ¿ok? Junta de iglesia con todos los miembros de junta, solo será un punto a tratar. Están todos los miembros de junta invitados. Vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, el versículo 1. El Señor nos muestra una parábola. ¿Y qué título tiene la parábola? Los obreros de la viña. Los obreros de la viña. Y cuando vamos a empezar a leer la parábola, habla de un entorno laboral y unas situaciones que se presentaron allí. Pero vamos a la diapositiva. Vamos a la diapositiva. Conflictos laborales. Y vamos a hacer algunas preguntas. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es para ti un buen trabajo? Ayúdeme en esto. ¿Qué es para ti un buen trabajo? O para mí, ¿cómo definiría yo un buen trabajo? Ángeli se sonríe, ¿no? Ella anhela un buen trabajo. Todos anhelamos un trabajo excelente, perfecto. Recibir mucho, ¿qué? Dinero, recibir mucho beneficio, ¿ok? Pero ¿qué otra cosa es importante en un buen trabajo? ¿Ah? Que te sientas a gusto, que te sientas cómodo. Porque qué incómodo es estar en un lugar donde hay presiones, hay molestias, independientemente del ingreso. ¿Qué otra cosa es buena en un buen trabajo, Marta? Ok. Oye, pero ese sería el trabajo ideal, que no lo sientas como un trabajo. Un trabajo que yo no sienta como un trabajo, ya ese sería entonces tu propósito de vida, ¿ok? Tu propósito de vida. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de trabajar? La paga. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa qué es lo que más nos gusta de trabajar? ¿Ah? Que te sientas a gusto, que te traten bien, que te sientas productivo, ¿ok? Muy bien. Había un amigo por allí que decía,
Yo no quiero trabajo, yo lo que quiero es empleo. ¿Ok? Bueno, eso es otra filosofía. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ¿a qué se deben algunos conflictos laborales? ¿A qué se deben? Hay muchos trabajos donde hay conflictos, ¿sí o no? Hay hermanos que tienen a su cargo grupos de personas y muchas veces se prestan para conflictos laborales, ¿verdad? Pero ¿por qué se dan esos conflictos? Diferencias de carácter, diversos temperamentos, gente que está disconforme, muchas cosas, son muchos motivos, ¿ok? Y entonces me llama la atención que el Señor representó o simbolizó el reino de los cielos con un entorno de trabajo. Y vamos entonces ahora a Mateo capítulo 20, y ahí sí yo le voy a pedir a audiovisual que no vamos a colocar allí el Easy Worship, sino que vamos a ir cada uno de nosotros a nuestras Biblias. Vamos a nuestras Biblias. El Easy Worship lo vamos a usar al final. En Mateo capítulo 20, del versículo 1, vamos a leer toda la parábola. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿qué? Un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Para entender esta parábola, nosotros tendríamos que irnos a algunos versículos anteriores. Se estaba presentando una situación donde el nombre de Dios estaba siendo confundido, el carácter de Dios estaba siendo confundido. Anterior a esta parábola le llega un hombre al Señor, le llega un joven, un príncipe de Israel, que es el joven rico. ¿Y qué le preguntó el joven rico al Señor? Señor, ¿qué haré para qué? Para heredar la vida eterna. Y el Señor tiene una conversación allí con él, le nombra los mandamientos. Luego el joven rico le dice: todo eso he hecho. Y el Señor va directamente al corazón. Pero una cosa, ¿qué? Te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta de este joven rico? Viendo que tenía muchas posesiones, se volteó y se alejó de ese lugar. Entonces el Señor, hablando allí con los discípulos de lo difícil que era cada ser humano tomar una decisión por él. Y ellos también se preguntaban, esa misma pregunta del joven rico estaba en los discípulos. ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? Cada uno estaba esperando, ¿qué? Un salario, estaban esperando como una vindicación por su trabajo. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 27. Allí arribita del capítulo 20 de Mateo, en el capítulo 19, en el versículo 27, Pedro respondiendo le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues qué? Tendremos.
Ahora, ¿qué estaba preguntando Pedro allí? ¿Qué estaba buscando Pedro? ¿Algún beneficio? Oye, pero 3 años aquí con el Señor y ni se estatique, no me han dado las prestaciones, tengo vacaciones vencidas. Entonces, ellos estaban esperando en ese momento de un Mesías que se iba a coronar terrenalmente rey de Israel, y ellos estaban esperando ¿qué? Que tomara el poder para ellos estar con él y disfrutar de ese poder y de todos esos beneficios. Ahora, ¿a quién le gustaría tener un trabajo ideal? Levante su mano. ¿A quién le gustaría tener un trabajo ideal? Con buenos beneficios. Amén, ¿verdad? Con muchas cosas. Bien. Y eso es lo que quería quizás Pedro. Pero el Señor quería enseñarles a ellos una cosa distinta, porque el reino de los cielos es muy diferente a lo que nosotros vivimos diariamente en esta vida. Es muy diferente. Y por eso quiero que volvamos otra vez a Mateo capítulo 20, el versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que era ¿qué? Padre de familia, que salió por la mañana a contratar ¿qué? Obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió ¿a qué? A su viña. En el tiempo antiguo, los obreros no tenían un sindicato, no tenían una oficina, sino que ellos se sentaban en la plaza principal de la ciudad. ¿Esperando qué? Esperando que alguien los contratara. Y en aquel entonces, el pago por la jornada de un día de un trabajador cualquiera era 1 denario. 1 denario, una moneda de plata de más o menos 4 gramos, que se podía tener un poder adquisitivo mediano con eso. Entonces, la parábola dice de que en ese día el Señor, el dueño de la viña, salió a contratar ¿qué? Obreros para su viña. Y cuadró con ellos el pago. ¿Cuánto era el pago? 1 denario. Y hasta allí la relación laboral va bien. Va bien, era un salario justo. Pero seguimos en versículo 3, dice, saliendo cerca de la hora tercera, esto es más o menos a las 9 de la mañana, porque recordemos que la jornada en aquel entonces no eran 8 horas como hoy en día, sino que era desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Es decir, más o menos como desde las 6 de la mañana hasta más o menos las 6 de la tarde. Una jornada extenuante, larga. Entonces el dueño de la viña sale a las 6 de la mañana y contrata obreros a su viña y le dice, te voy a pagar, ¿cuánto? 1 denario. Y los obreros fueron a trabajar en la viña. Pero el dueño de la viña sale también a la hora tercera, es decir, como a las 9 de la mañana, y en el versículo 3 dice, saliendo cerca de la hora tercera del día, a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. ¿Y ellos qué? Fueron. ¿Con cuánto dinero cuadró el dueño de la viña o contrató el dueño de la viña a los que contrató a las 9 de la mañana? El versículo no dice que era 1 denario. El Señor dice, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Están desocupados? Sí, estamos desocupados. Bueno, vayan a la viña y les pagaré lo que sea justo. Estos hombres estaban a las 9 de la mañana. Todos se habían ido a trabajar a las 6 de la mañana, ellos estaban a las 9 de la mañana allí, esperando que alguien los contratara. Sale este hombre bueno, buscando obreros para su viña, y ellos dicen, esta es nuestra oportunidad, vamos a trabajar. Ellos no le piden al dueño de la viña que le paguen 1 denario, porque saben que eso no es algo justo. Lo justo es desde las 6 de la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, son las 9 de la mañana y ellos ven la oportunidad de trabajar. Ahora, ellos salen gozosos y salen a trabajar. Y ellos están confiando de que el dueño de la viña les pagará lo que sea ¿qué? Justo. Versículo 5 dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y la novena. La hora sexta ya eran más o menos las 12 del mediodía, media jornada. Y luego sale a las 3 de la tarde, que es la hora novena. E hizo lo mismo. Si yo estoy sentado en la plaza esperando trabajar, nadie me contrata. Son las 12, son las 3 de la tarde, faltan 3 horas para terminar la jornada del día y alguien me contrata, ¿qué hago yo? Salgo corriendo a trabajar, Ahora,
dice, y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. ¿Cuánto les está ofreciendo el Señor a los que contrató a la hora 11? ¿Cuánto les contrató? No sabemos, lo que sea justo. Y la hora 11, ¿saben qué hora era? 5 de la tarde. 5 de la tarde. O 4 o 5 de la tarde, ¿ok? Porque era un horario solar. Entonces, viendo esta oportunidad de estos hombres, ellos salieron corriendo a trabajar allí. Versículo 7 dice, versículo 8 dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Dolor de cabeza para ese hombre. Hay muchos hermanos que son empresarios, que tienen personas a su cargo, y los viernes es un día fatal, ¿verdad? El pago de la nómina, 15, último. Ese obrero que sale, mira, pero me falta dinero, mira, pero las líquidas, mira, pero me faltó un día que yo vine a trabajar. Y estos hombres, al ver que los que fueron contratados a las 5 de la tarde o 4 de la tarde, ya faltando hora y media para terminar la jornada, reciben un denario, y cuando ellos esperan recibir más, viene el mayordomo y ¿cuánto les paga? Un denario. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se preguntan ellos. Y luego dice el versículo 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno ¿qué? Un denario. Y al recibirlo murmuraban, otras versiones dicen se quejaban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en que era un denario? Ahora pregunto, ¿quién es el injusto aquí? ¿Los trabajadores que salieron a las 6 de la mañana o el dueño de la viña? Con sinceridad, respondamos, ¿quién es el injusto allí? Algunos dicen que el dueño de la viña. Oye, le pagó un denario al que salió a las 4:30, 5 de la tarde. Nadie es injusto. Fíjense, la palabra de Dios es clara. En la parábola, el Señor, el dueño de la viña, estableció un precio solamente con los que salían en la mañana a trabajar. ¿Qué era cuánto? Un denario. Con los demás que contrató en el transcurso del día, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y a la 11, el Señor solamente les dio una promesa. Les dijo, te pagaré lo que sea justo. Y entonces entendemos, en el versículo al final dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Entonces vemos a un dueño de la viña que primero es justo, es honrado, pero también es dadivoso, y es misericordioso, y es dadivoso. ¿A quién les parece este dueño de la viña? ¿Qué características tiene ese dueño de la viña? Nuestro Señor Dios. Nuestro Señor Dios es el dueño de la viña. Y el Señor quería darles a entender a los discípulos de que ese espíritu que estaba en el joven rico, que ese espíritu que estaba en los fariseos, porque el carácter de Dios no había sido distorsionado totalmente. Los fariseos habían hecho una serie de ceremonias y de normas que no estaban dentro de la palabra de Dios, y obedecer o guardar un sábado era casi algo imposible. No podías dar tantos pasos más allá, no podías cargar esto, no podías hacer aquello. Todo era una serie de normativas donde pareciera que para ganar el cielo yo tenía que pasar por ese calvario. Y los discípulos y Pedro preguntando, Señor, te hemos seguido, hemos estado detrás de ti todo el tiempo, en estos años de ministerio
que han sido difíciles, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Y el Señor les está enseñando que en el reino de los cielos los primeros serán postreros y los postreros ¿qué? Primeros. Ahora, en esta actitud que tenía Pedro y los discípulos y la actitud que tenían los obreros que salieron desde temprano a trabajar, vemos algunos errores. Primero, nosotros pensamos que merecemos un pago por trabajar. Y la parábola me dice de que el dueño de la viña le pagó o no le pagó a los obreros de la viña. Sí les pagó. ¿Cuánto les pagó? Un denario. Pero ese pago es simbólico porque estudiando la palabra de Dios completamente, el Señor me enseña de que Él no tiene que pagarle nada a nadie. ¿Sabían eso? En Job capítulo 41, el versículo 11, Job, luego de que tiene toda esa situación, toda esa afrenta, todas esas dificultades, luego de ser un hombre justo, luego de ser un hombre que trabajó en la viña del Señor durante muchos años, y luego le vienen todas esas calamidades, él se enfrenta con Dios. Pero en Job capítulo 41, el versículo 11, el Señor le pregunta a Job, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Y es una buena pregunta, ¿quién le ha dado a Dios primero? Cuando yo nací ya existía Dios, ¿sí o no? Sí. Cuando tú naciste ya existía Dios, sí. Dios es eterno, Dios es el alfa, el omega, el principio y el fin. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, si el Señor me dice a mí que ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? El pago del denario por esa jornada de trabajo no viene siendo un pago por lo que yo he hecho, sino que es una dádiva del dueño de la viña hacia su jornalero. Y como es una dádiva, y él contrató a los obreros de la viña que salieron temprano, él puede hacer con su dinero, con sus recursos, con todo lo que él tiene, lo que él quiere con sus hijos. Y gloria a Dios por eso, porque nuestro Dios es bueno, es dadivoso. Entonces, allí entendemos de que muchas veces pensamos también de que como vamos a la viña de Dios, a la viña del Señor a trabajar, somos nosotros los que decidimos, somos nosotros los que controlamos si servir a Dios o no, si colocar nuestro tiempo en las manos de Dios o no, si colocar nuestros dones o talentos, o a veces establecer un horario para Dios. Cuando la palabra de Dios me dice que mi guarda nunca duerme, el Señor no tiene horario para nosotros. Estés donde estés, con el problema que tú estés, tú donde estás te arrodillas o cierras los ojos o unes tus manos y elevas una plegaria y tienes una respuesta. Porque el dueño de la viña no tiene horario. A veces los jornaleros sí son los que establecen horarios para él. Pero entonces nosotros pensamos que nuestros dones, talentos, que nuestro tiempo, como los obreros que salieron primero a trabajar, ellos pensaron que ese tiempo era de ellos y tenían que pagarle un poquito, ¿qué? Un poquito más. Este denario, ¿cómo me vas a pagar un denario? Si le pagaste un denario a los que salieron a las 4 o 5 de la tarde, ¿cómo me vas a pagar a mí un denario? Dame lo que es mío, dame lo que me corresponde. Pero ciertamente, ¿qué nos corresponde a nosotros como seres humanos caídos? ¿Qué nos corresponde, hermano? Hay algo que nos corresponde, la muerte eterna. Y eso que nos corresponde, que ¿quién la quiere tener? Si eso es lo que me corresponde a mí, yo no lo quiero tener, hermano. Pero hay alguien que se adjudicó esa maldición y la pagó en la cruz del Calvario. Para lo que a él le corresponde, me pueda corresponder a mí por gracia. El Señor hizo una sustitución allí inmerecida. Y el denario representa la salvación que por gracia nosotros recibimos. Porque nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llamados de la plaza de la Babilonia a la viña del Señor. Y por eso estás tú hoy aquí en esta mañana. Estás en la viña del Señor, trabajando para Él. Algunos llamó temprano, algunos llamó a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena. A mí me llamó hace 10 años.
Y de estos 10 años yo me conduelo o me arrepiento de una sola cosa: que no me haya llamado más temprano. Porque trabajar en la viña del Señor, hermanos, es una bendición. Y no hay nada, hermanos, que llene tanto el corazón del alma como trabajar no por la viña, sino por el Señor. Y yo entiendo que ese denario no es mío, porque 1 Corintios 6:20 me dice el Señor en su palabra, de que Él a nosotros nos ha comprado por precio. 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Hermano, mis dones, mis talentos no son de Dios, mi tiempo no es de Dios, mi trabajo no es de Dios, mi esposa, mis hijos, mis padres, el vehículo que Dios quizás me pudo haber dado, la casa que Dios me pudo haber dado, las cosas materiales que quizás Dios me dio como mayordomo en su obra, no son mías. ¿Son de quién? Son del dueño de la viña. Y muchas veces nosotros pensamos que la paga es de acuerdo a nuestro servicio. Recuerdo una situación un poco triste, ¿no? Un pastor le llegó a uno de sus laicos y le preguntó a varios laicos, mira, vamos a predicar en tal parte, vamos a un lugar lejano, tienes que predicar allá, ¿quién está dispuesto? Uno dijo, no puedo, el otro dijo, bueno, yo sí voy. Y a otro le preguntó, mira, vamos. ¿Y saben qué preguntó él? ¿Pero cuánto vas a pagar? Y me llenó como que de tristeza, porque ciertamente el Señor no deja desahuciados a sus hijos. Y de alguna manera trabajar en la viña del Señor trae sus bendiciones. Sí las trae, hermano. Amén por eso. Pero no estamos detrás de esas bendiciones, sino que estamos detrás de la gran bendición que es la vida eterna. Cuando estudio un poquito los jornaleros de la mañana, hay que entenderlos a ellos también. Oye, pero es que yo trabajé desde las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana la hora está fresca, ¿no? Pero cuando son las 9, 10, 11, a veces andamos en la calle y el sudor, el calor, los que vivimos en Maracaibo, luego 2, 1, 2, 3 de la tarde, y a este hombre que lo contrató a las 5 de la tarde, 1 hora, y le pagó un denario igual que yo. Pero entendemos de que la gracia de Dios es para todos. La gracia de Dios es igual para Samuel, que lo llamó de profeta ¿desde cuándo? Desde niño, que su madre lo entregó en el santuario, hasta el hombre de la cruz, que segundos, minutos antes de morir entregó su alma a Dios. ¿Y cuánto recibió ese hombre? Un denario también. En la viña del Señor todos somos iguales, hermano. Y ese es un gran error que también cometemos. Porque somos adventistas del séptimo día, de tercera y cuarta generación, porque somos quizás guías mayores y nos tenemos que poner 2 bandas, una así y la otra así, porque somos máster y bueno, yo no me sé todas esas insignias que tienen los guías mayores. Pero todo eso no son méritos que te hacen por encima de tu consiervo en la viña. Todo eso son bendiciones que el Señor te da, pero disfrútalas entre ti y el Señor. Pero hermano, desde el diácono, desde la dorca, hasta el pastor de distrito, todos son iguales delante del Señor. Y por eso es que el Señor dice, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Me gusta mucho el paralelismo que hace Mateo 20, cuando el Señor le responde, Él respondiendo le dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio. ¿Cómo le dice el dueño de la viña a ese hombre? ¿Cómo lo llama? Amigo. Y en Juan capítulo 15, versículo 13, allí entendí por qué el dueño de la viña lo llama a ese jornalero amigo.
Juan capítulo 15, versículo 13, el Señor dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nosotros somos privilegiados, hermano. Usted es bendecido porque está hoy en esta iglesia. Y usted es bendecido si usted al Señor lo ha llamado para un propósito, para una vocación de servicio. Usted es bendecido si usted tiene un ministerio en esta iglesia. Y estoy hablando de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero entendamos algo. ¿Quién era más bendecido? ¿El que salió a la hora sexta, a la hora de las 6 de la mañana o a la primera hora? ¿O el que salió a la hora 11ª a trabajar en la viña? ¿Quién fue más bendecido? Todo, porque a todos le pagaron ¿qué? Un denario. Pero el que salió desde la hora de la mañana estuvo a los pies del dueño de la viña todo el día. Esa es la gran bendición. Esa es la gran bendición. Si usted le pregunta al ladrón de la cruz, él hubiese preferido aceptar a Cristo de hace mucho tiempo. Si usted le pregunta a esa persona que recibe a Cristo ya adulto, todos le dirán que yo hubiese preferido aceptar a Cristo mucho antes. Porque la bendición comienza en la medida en que tú entras a la viña del Señor. Yo quisiera hacer un llamado especial en esta mañana a aquellas personas que el Señor ha llamado a trabajar en su viña. Yo quisiera tener una oración especial por aquellas personas que están trabajando por el Señor en esta iglesia. Hoy es el día del anciano, pero a la final ancianos somos todos, ¿no? Todos somos real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y yo quisiera pedirle a los ancianos de esta iglesia nuevamente, hoy es el día del anciano, ¿verdad? Hermano Elvi, hermano Leandro, Carlos Torres, lo vi por allí, hermano Ender, que se acerquen hasta acá, porque queremos, aprovechando que está comenzando el año, poder colocar nuestro tiempo, nuestros dones y talentos en la viña del Señor. No mirando a mi consiervo, no mirando lo que le pagan a aquel o lo que le pagan al otro. Quiero que se acerquen un poco más. Y no solamente son ellos, porque esta iglesia no son solamente los ancianos de iglesia. Esta iglesia también son los diáconos. Yo quiero pedirle a los diáconos, al director de diáconos, yo quiero pedirle al subdirector, a todos los diáconos que esta iglesia nombró, que están trabajando por Cristo, que se acerquen también acá. Porque yo quiero orar por ellos, porque el Señor también los llamó a ellos. A unos en la mañana, a otros en la hora tercera, en la sexta, en la 11ª. A las diaconisas también. Yo quiero pedirle a las diaconisas, a la hermana Carmen, la vi por allí, a su subdirectora, a todas las diaconisas que se acerquen también. Yo quiero que los ancianos rodeemos a todas estas personas. Y me falta por nombrar todos los departamentos, todas aquellas personas que están trabajando en los departamentos de esta iglesia: ministerio de oración, escuela sabática, ministerios juveniles. Yo quiero pedirle también a los clubes, directores de clubes, subdirectores. Quiero pedirle al director de Ministerio de la Salud, Ministerio de la Mujer, Dorcas. Quiero ver aquí a la directora de Dorcas, publicaciones, comunicaciones, audiovisuales. A todas las personas que el Señor los llamó para trabajar en su viña, que hacen un trabajo desinteresado, porque ellos saben que la mayor paga la puede dar Cristo Jesús. Yo quiero ese denario, hermano. ¿Quién quiere ese denario? Todas aquellas personas que quieren ese denario, colóquense también de pie. Usted donde está allí, no es necesario que usted haya sido nombrado por la iglesia. El Señor le ha dado dones y talentos a usted para que también trabaje por el Señor. Ya sea dando un estudio bíblico, ya sea haciendo una visita, ya sea orando, ya sea sirviendo. El Señor también lo ha llamado a usted. Nos ha llamado a todos, hermano. Nos ha llamado a todos.
pero no seamos como ese hijo que le dijo al Señor, sí, yo voy a tu viña, y no fue. Prefiero ser ese muchacho, ese hijo que dijo, yo no voy, pero luego arrepentido fue. Yo quisiera que todos los ancianos vamos a orar. Voy a orar y le voy a pedir la viena al primer anciano, los ancianos. Vamos a orar por todos ustedes, para que el Señor nos ayude no solamente en este año eclesiástico, sino hasta que Cristo venga, hermano. Sea en esta iglesia o no, porque no sabemos hacia dónde nos llevará el Señor, pero que nosotros estemos dentro de su viña. Bendito y cariñoso Padre Celestial, gracias te damos. Gracias, Señor, porque nosotros estábamos en la plaza, desocupados. Estábamos allí, desempleados, en la Babilonia, sin un motivo, sin una razón para vivir, sin un compromiso, sin una visión, solamente con nuestra mirada en este mundo pasajero que está devastado y contaminado por el pecado. Pero tú, Señor, en tu misericordia saliste de tu viña, dejaste tu trono celestial y viniste a esta tierra para llamarnos a cada uno de nosotros. Algunos desde pequeños comenzaron en tus caminos, sabiendo que el denario es la recompensa que tú das por gracia. Pero habemos otros, Señor, que tú nos llamaste en diferentes edades. Y por misericordia tú nos dijiste, ven a trabajar en mi viña y te pagaré lo que es justo. Y gracias, Señor, porque tu justicia es acompañada de tu misericordia. Porque por gracia somos salvos, Señor. Ayúdanos a aceptar ese denario con humildad, con sencillez, reconociendo que no son nuestros méritos, sino los méritos tuyos, Señor. Y queremos poner todos nuestros dones y talentos en tus manos. Trabajar esa tierra, arar esa tierra, de manera que puedan germinar la semilla en los corazones de aquellas personas que no te conocen y este pueblo pueda crecer cada día. Te pido una bendición especial por los ancianos de iglesia, incluyéndome, Señor. Somos hombres imperfectos, somos hombres con defectos de carácter, seres humanos carnales, pero solicitamos tu ayuda, Señor, para que tú nos prestes tu mano poderosa y nos encamines por el camino de la vida, dirigiendo esta grey, por los diáconos, que son colaboradores, que son los ayudadores, ministerio santo consagrado, escrito en la Biblia, que sean hombres de valor también, por las diaconisas, por su servicio, por las dorcas, por el ministerio de los jóvenes, Señor, para que cada día puedan crecer y cada día puedan traer más jóvenes a tus pies. Comunicaciones, publicaciones, ministerio de la salud, música, ministerio de la mujer, ministerio infantil, maestros de escuela sabática, ministerios personales, todos, Señor, unidos con un solo propósito, y es que tú vengas en gloria. Bendice sus vidas, bendice sus familias, que las luchas que tienen, Señor, las puedan colocar en tus manos de amor. Que este año no sea un año de derrota, Señor. Salimos adelante a la batalla contra los jebuseos, contra los amorreos, contra los filisteos. Pero en tu mano, Señor, con tu poder, levantando en alto tu palabra, tendremos la victoria. Señor, bendice nuestras vidas. Cada problema lo colocamos en tus manos de amor. Y que nuestra mirada no esté en nosotros mismos, sino en tu evangelio. Todas estas bendiciones te las pedimos, pidiéndote perdón también por nuestras faltas. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, dueño de la viña. Amén y amén.